Una de las cosas que a mí en lo personal me maravilla sobremanera eh, a un nivel incomprensible totalmente, sin poderlo descifrar, es la creación, la maravilla de la creación, con todos sus elementos, y ver el ordenamiento de estos elementos, la relación entre todos ellos, naturaleza, animales, aire, movimientos de la tierra, la temperatura del sol y todo. Cómo todos los elementos que existen en la creación, creados por Dios, funcionan de una forma que jamás el hombre podrá entenderlos. Podrá con sus investigaciones ver un poquito nada más de la maravilla que es el mar con todo lo que existe en el fondo del mar, en el centro de la tierra, más allá de las Pléyades, en fin. Pero la relación entre todos estos elementos en tiempo y forma para la procreación de la vida, para que se desarrolle un plan perfecto de Dios sobre los seres humanos y sobre los seres angelicales, sobre todos los que tenemos vida y en lo natural y en lo espiritual. Pero esa manera tan... No, es que no, en verdad, no existen palabras para describir esa perfección de todos estos elementos, esa conjunción de funciones para que se desarrolle el universo como bajo las leyes y principios establecidas por Dios. No hay forma de... No, ni siquiera en la más mínima parte de entenderlo, de apreciarlo. Por eso podemos afirmar que Dios es el único que hace maravillas. Amén. Y que su poder está por encima de todo. El poder de Dios sustenta todas las cosas. Bueno, esa reflexión con la que me introduzco a este video tiene mucha semejanza, mucho paralelismo con la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? ¿Cómo funciona la palabra de Dios? Sí, lo que es ella, lo que tiene cada palabra, cada principio bíblico, cada verdad espiritual que está aquí en la Biblia. El poder de la palabra de Dios, lo que causa la palabra de Dios, lo que ha causado desde que Dios dio su palabra a conocer a los hombres, lo que ha causado siempre ha cumplido un propósito perfecto en todos los tiempos. Digamos, hace 4000 años, y ahí la palabra de Dios cumplía el propósito perfecto para el cual Dios dio la palabra en aquel tiempo. Y así, digamos, 3000 años, hoy hace 3000 años, o 2000, o 1500 años hacia atrás, u 800 años hacia atrás, siempre la palabra de Dios ha cumplido un propósito eterno. Siempre podemos afirmar que cada vez que se ha leído, se ha dicho, se ha hablado de la palabra de Dios, de un versículo de la palabra de Dios, siempre ha causado un impacto, el impacto que Dios necesitaba causar en ese momento para aquella persona o aquellas personas que escucharon aquella palabra. Sí, porque la palabra en sí es poderosa, tiene vida, sí, totalmente.
Esta palabra penetra, transforma, sacude, redarguye, en fin, lo causa, lo causa. Y vamos que todos los que hablamos en algún momento hemos dicho una palabra de Dios, cualquier palabra que está escrita, vamos que somos tan diferentes, y puedo decir que, bueno, por ejemplo, pues hace 1500 años o 2500 años, a ver, se dijeron algunas palabras de las que están aquí en los Salmos, en Proverbios, en el Génesis y más, y el mundo no era como hoy, pero la palabra de Dios va dirigida al hombre siempre, de cualquier tiempo, de cualquier época. Y somos tan diferentes en organizaciones religiosas, por ejemplo. Organizaciones religiosas que existen hoy no existían hace 500 años, hace 200 años. Sin embargo, en aquel tiempo hubo hombres y mujeres que hablaron la palabra, que comentaron la palabra, a la manera que sea, en púlpitos o en la calle, no importa, no importa. La palabra de Dios no está encajonada para decirse nada más en un púlpito. No, en las calles, en el campo, en todas. El Señor Jesús predicaba en todas partes, amén. Y los siervos de Dios también, todos ellos en el campo, en la ciudad, donde sea. Entonces, aunque somos tan diferentes y tenemos interpretaciones diferentes, y bueno, pero cuando se dice la palabra de Dios tal cual como está, tiene un poder maravilloso, transforma, impacta, anima, fortalece los corazones, las vidas. No importa si esta palabra la dice, la dice un siervo de Dios muy estudiado, con muchos títulos, o la dice un siervo de Dios recién convertido hace una semana y que ni siquiera sabe que existen los institutos bíblicos, por ejemplo. El que la diga, es palabra de Dios poderosa. Y si Dios permite que en ese tiempo, ese versículo allí sea dicho, en ese lugar, es porque Dios quería que en ese lugar, a esa hora, y estuvieran los oyentes, las 4 personas o las 20 personas, las que estén y que escuchen ello. Dios quería que esa palabra fuera dicha en ese momento. ¿Qué le parece? Tremendo, tremendo. No importa si la dice, es más, atención, no importa si la dice, un bautista, un metodista, uno de las iglesias de Dios, es más, no importa si la dice un unitario o un trinitario, no importa, un calvinista, en fin, no importa. La palabra de Dios nada tiene que ver con eso, con todas esas divisiones nuestras. Es más, atención con lo que voy a decir. No importa si aquella palabra que se está diciendo tiene la interpretación correcta por la persona que lo está diciendo. Con solo decir aquel versículo, aquella palabra, ya la interpretación la juzgará el Señor. Pero la palabra por sí misma tiene vida, transforma, redarguye de pecado a las personas. Sí. Amén. Y no importa, pero Dios quería que esa palabra fuera dicha allí. Porque tiene Dios propósito con esa palabra en el corazón de aquellos oyentes, en el alma de aquellos oyentes. A veces hasta para condenación. Sí, amén, completamente. Entonces no importa quién le esté diciendo, es más, atención. La puede decir una hermana que ama mucho al Señor, que va a todos los cultos, que sirve en la casa del Señor, que es una hermana de buen testimonio, y ella está diciendo gozosa, está cantando ese salmo, y es palabra de Dios, y está diciendo esa palabra de Dios. O no importa si ese versículo lo está diciendo, atención. Una persona impía que no tiene temor de Dios. Pero al decir ese versículo, esa persona que no conoce a Dios y que no le interesa conocer a Dios,
simplemente dice ese versículo porque lo ha oído por ahí, incluso como dichos populares. Sí, porque la palabra de Dios allá en el mundo ha llegado a ser como así, dichos populares. Sí, totalmente. Y se repiten como si fueran así esos dichos nada más. Pero es palabra de Dios y está viva y tiene poder. Y si aquella persona que no conoce a Dios, que no teme a Dios, escuchó en alguna ocasión, ¿verdad? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo repite allá en su trabajo, en la oficina, donde la diga es palabra de Dios. Y esa palabra actuará por sí misma porque tiene poder. Y tiene una dirección de Dios por el Espíritu Santo. Y esa persona que le dice ni fu ni fa. Pero ahí está esa palabra cumpliendo propósito eterno. Amén. Esto es maravilloso. Totalmente. Es más, a veces hay personas que igual repiten palabras y versículos en donde sea, ¿verdad? En cualquier conversación, ¿sí? Y lo hacen por enojo, lo hacen por envidia, lo hacen por orgullo, lo hacen por comercializar algo. O sea, con intenciones equivocadas, no importa. Pero si a través de ellos se dice una palabra de Dios, esa palabra tenía que ser dicha en ese momento, en ese lugar. Dios juzgará las intenciones de cada quien. Sí, claro, Dios juzgará las intenciones, pero la palabra fue dicha allí, en ese lugar. Si usted, por ejemplo, ha pegado algún versículo en su coche o en alguna parte, o hay quienes hasta ponen versículos en paredes, al menos aquí en México, ¿verdad? Los que pasan leen esa palabra y ahí reciben el impacto de Dios. Aleluya. Aleluya, amén. ¡Qué hermosa es la palabra! Entonces, haz lo que tengas que hacer, di lo que tengas que decir, pero no calles. Habla la palabra y donde quiera que el Señor te lleve. Amén. Es más, atención, ahí sí no me... A ver, si usted es religioso, por favor, apague el video, apáguelo. La palabra tiene que cumplirse, es tan hermosa y tiene un propósito tan bello. Atención, atención, no importa que el que la esté enseñando sea el diablo. Fíjese bien, no importa que el que la esté enseñando sea el diablo. Aunque el diablo la esté enseñando, en el plan de Dios estaba escrito que el diablo dijera esa palabra en ese momento, en ese lugar, y sería de bendición. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿No estaba el diablo en el desierto diciéndole versículos de la Biblia a Jesús? ¿Verdad que sí? Pues, y ahí está escrito aquí en los evangelios. Ese momento en que el diablo se pone a decirle la Biblia a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es que esa palabra en el plan perfecto de Dios estaba escrito que se dijera ahí. ¿Qué le parece? Así es que, a ver, dejemos pues de nosotros acá de... ¿Cómo le dijera? A ver, ¿cómo le digo? De retorcernos, porque ese predicador yo sé que es un adúltero y está diciendo palabras, está leyendo la Biblia allí. Yo conozco a ese cristiano, es un hipócrita, pero si está diciendo la palabra de Dios no es hipócrita. El hipócrita es el que la está diciendo, pero la palabra de Dios va a cumplir su propósito. ¿Qué le parece? Bueno, pues aquí está otro hipócrita. Aquí está un hermano que, como tú, intenta hacer cosas, decir cosas de Dios. Me gozo, le doy gracias al Señor porque me permite compartir esto. Me gozo mucho. Y bueno, pues...
Pues déjame hacer eso. Déjame leer unos cuantos versículos. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios, en este lugar, como tú cuando compartas allá donde estás, en el mercado, donde estás, en el camión, no sé, en la escuela, en tu trabajo, donde estés, cumple el propósito de Dios de que su palabra corra. Amén. Bueno, como dicen, que tenía que decirse y se dijo algo así. Bueno, ya, descansé por decir esto. Hace tiempo que quería decirlo. El capítulo 19. ¿Dónde voy? En el 19, pues ya pasé esto. Esto ya lo pasé. A ver. Ok. Sí. Sí, ya. Vamos a ver el versículo 25. Estoy en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Bueno, estas Marías aquí y esta relación de mujeres que están aquí son motivo de análisis y de estudio, ¿verdad? No por mí, no en este momento, pero sí existen estudios serios muy lindos al respecto. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Este versículo, es muy aleccionador en un sentido, que casi podemos afirmar que José ya había muerto. El esposo de María ya había muerto. No tenemos un versículo que nos lo refiera directamente que ya había muerto, pero este versículo no nos deja más alternativa que pensar que por qué pues le encomienda a Juan a su madre y dice y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es interesante, ¿verdad? Otra cosa interesante aquí es que Jesús está en una situación de muerte. Sí, está en una situación de muerte. Y aunque está en esa situación de muerte, miren cuánto amor. Miren qué gran preocupación tenía Jesús, en este caso por su madre. O sea, se los pongo de otra manera. Jesús está pasando por un momento de muerte, golpeado, crucificado, espinado, cacheteado, en fin. ¿Ok? Y él no está pensando en su propio dolor. No está pensando en lo que a él le está pasando. Todavía allí se olvida de su dolor, se olvida de su circunstancia para pensar en los demás. Creo que eso es una gran lección para nosotros. Nosotros a veces pasamos por una situación y a todos les andamos diciendo: no, es que no sabes lo que siento, no sabes cómo me siento, no sabes por todo lo que estoy pasando. Hace ratito fui por ahí a un taller y fui a platicar con un amigo mío. Y platicando, le digo: ¿cómo estás? Y ahí empezó su calvario.
estoy mal. Y me empezó a contar. Y me empezó a contar. Y sí, las personas cuando pasamos por situaciones, no nos importan los demás. Hasta hay frases que usamos al respecto, ¿eh? Por eso, pero ¿cómo quieres que te ayude si no ves cómo estoy yo? No, a mí me está llevando el tren, decimos en México. A mí me está yendo de la patada, frase que decimos en México. ¿Cómo quieres que...? No puedo. A ver qué haces tú, pero... Porque no nos importan los demás. Nomás nosotros. Ese no es el mejor cristal para ver la vida, ¿eh? Por favor, no. Que Dios nos dé mucho amor para poder dejar de ser tan egoístas. Y estemos en la situación que estemos en la condición que estemos, tengamos siempre suficiente amor para dar a los demás. Qué lección, ¿eh? Qué lección tan maravillosa nos da aquí el Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. También de esto, las famosas 7 palabras. Yo nunca me he puesto a estudiar las 7 palabras, pero creo que se han estudiado mucho. Creo que hay enseñanzas muy bonitas ahí. Como esta, ¿verdad? Tengo sed. Sería muy lindo espiritualizar esta expresión, ¿verdad? Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Qué tremendo. ¿Qué significa eso? Lo enseñé por ahí en un video donde digo, el video se llama ¿Por qué Jesús no murió de cáncer? Bueno, en síntesis es que en la crucifixión fue castigado todo aquello con lo que pecamos. Y pecamos con la boca. Entonces, allí es castigado con vinagre el pecado de la boca. De todos los seres humanos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Un momento hermosísimo para nosotros, porque es el momento de la victoria. Es el momento en el que el Señor lo vence todo. Venció la muerte, venció al pecado, venció las tinieblas, todo lo venció por amor a nosotros. Amén. Y entregó el Espíritu. Esta frase es muy valiosa para entender la vida, para entender la estructura del ser humano. Cuando uno empieza a analizar el cuerpo, el alma, el espíritu, hay 4 o 5 versículos muy valiosos para entender cómo es eso de la vida en el ser humano. Bueno, pues en este momento entregó el Espíritu. Por allá Esteban en un momento dado en el libro de los Hechos dice, recibe mi espíritu también, ¿verdad? Y la niña que fue resucitada también, ¿verdad? Y por allá en el milagro de Eliseo también, en fin.
Es un dato interesante, ¿eh? Pero aquí este es el momento en que el Señor Jesús muere. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Aquí también hay unas enseñanzas muy bonitas con respecto a los días de reposo. Había una celebración también llamada Día de Reposo, y donde no se refiere exactamente al sábado. El día de reposo es el sábado, sí, claro, ¿ok? Pero se dice, los que han estudiado, que aquí se juntaban dos días de reposo, el sábado y la otra celebración de Día de Reposo. Entonces, no domino ese tema porque nunca lo he estudiado. Sí he leído por allí, pero no a manera de estudio, sino a manera de información. Y aquí, bueno, era importante que los cuerpos no quedasen, ¿verdad?, en la cruz. Por eso dice aquí, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Oh, Dios mío, bueno. En este momento estoy enojado contra estos judíos. Estoy tan enojado con ellos que no quiero hablar de ellos. ¿Ok? Cuánta maldad, ¿eh? Le pidieron a Pilato todavía que le quebraran las piernas al Señor. Oh. Pero no lo hicieron, ¿eh? Porque estaba escrito que no sería quebrado hueso suyo. Bueno, dice entonces, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando, al quebrarle las piernas, ¿verdad?, iban a morir más rápido, se iban a asfixiar más rápido en la crucifixión. Cuando tienes las piernas bien, pues todavía podías apalancarte en las piernas para resistir un poco más. Al ser quebradas las piernas, el cuerpo ya caía totalmente y la muerte era muy rápida. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Grandes misterios, sobre todo en la sangre y el agua, grandes misterios. Aunque también esta información de sangre y agua ha sido también una información científica para la comunidad científica, ¿verdad? Para estudiar todo el proceso de la muerte de Jesús, el estrés mismo, ¿verdad? El tipo de heridas que sufrió, el grado de desangramiento que sufrió su cuerpo y más, ¿verdad? Y bueno, sí hay estudios, incluso científicos, ¿verdad? Bueno, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Esto es importantísimo. Esto es muy importante. Fue traspasado ahí el corazón de Jesús con la lanza. Por el costado entró la lanza y pues ya el golpe mortal final, ¿verdad? Bueno, eso de la lanza incrustada en el corazón del Señor, ahí están siendo castigados todos los pecados, porque todos los pecados salen del corazón del hombre. Por eso es que fue masacrado su corazón con la lanza. Dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron.
todas las profecías que se cumplen en este proceso de la muerte del Señor, que son muchas, son bastantes. Desde repartieron entre sí mis vestidos, ¿verdad? Estas dos que vemos aquí, no sería quebrado hueso suyo. Mirarán al que traspasaron. A ver, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y más. Un proceso perfectamente, ¿cómo lo digo? A ver, es que no quiero decir, bueno, voy a decir establecido por Dios. Es un proceso perfecto, aún la muerte del Señor. Así, en cada momento, en cada suceso, cada evento que ocurrió, ¿verdad? Y tenemos aquí entonces que se cumple la Escritura, siempre se va a cumplir la Escritura. Y esto va también a toda luz con la reflexión que hacía, ¿verdad? Ojalá que tú y yo siempre tengamos en todo momento esa disposición para hablar, para compartir. Te recuerdo que cualquier palabra dicha en alguna película, en las redes sociales, de la manera que sea, ¿no? Tiene un cumplimiento. Entonces, no callemos, hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Es muy importante porque hay mucha hambre y mucha necesidad en la gente. La gente necesita la palabra de Dios. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Que, como cada persona, ¿verdad? Cada persona, a ver, que estuvo en el momento correcto, en el lugar correcto, para que los planes, para que el diseño perfecto del plan de Dios se cumpla. José de Arimatea tuvo esa intención, que yo estoy seguro que eso vino de parte de Dios. Dios puso en su corazón que hiciera tal cosa y lo hizo, y se le concedió. Entonces, nosotros no somos personajes, que vayamos que hagamos cosas que luego vengan en la Biblia. La Biblia ya está escrita, la Biblia ya está completa. Pero somos los José Arimatea de este tiempo. Somos los Esteban, las Marías Magdalenas, las Dorcas, los Timoteos de este tiempo, los Pablos de este tiempo. Hagamos lo que tenemos que hacer. Sigamos cumpliendo el propósito de Dios. Amén. ¿Quién era este hombre? Bueno, pues se habla de este tal José Arimatea y qué lindo lo que hizo, ¿verdad? Se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. A cada uno. Así es de que, no perdamos esta hermosa oportunidad, no perdamos el tiempo. Tenemos mucho que hacer en este tiempo, porque es nuestro tiempo, es nuestra generación. Manifestemos nuestro amor por los demás. ¿Cómo? Compartiendo con ellos esta palabra de vida. Me gozo mucho con todos aquellos siervos y siervas que por ahí, mucho en las redes, ¿verdad? En las redes, mucho, pero en cualquier parte. Qué lindo es conocer hermanos que están en el fuego del Señor. Esta semana llega un joven como de unos 22, 23 años, recién convertido, gozoso,
llegó ahí al bazar y me empezó a compartir del Señor y bueno, en el fuego del Señor. Así es de que mantengámonos en el primer amor y ese primer amor por su palabra. Sí, por su palabra. Entendiendo que cada vez que nosotros compartimos la palabra, estamos compartiendo vida. Estamos llevando luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Así es de que allá hay muchos que están en la oscuridad, en tinieblas y están ciegos. Llevémosle la luz del Evangelio de Cristo. Así es de que no importa cualquier palabra, cualquier versículo que Dios nos dé en aquel momento, démoslo. Es alimento para aquellas almas sedientas que están perdidos, como tú y yo en otro tiempo estábamos perdidos. Así es de que, siervos del Señor, les amo, les animo mucho y vamos todos, cumpliendo cada día, ahí donde estratégicamente el Señor nos tiene. Llevemos palabra, llevemos vida, llevemos fe, llevemos el amor de Dios.